Muchas gracias por tenernos acá, por recibirnos. Como te dije ahorita, una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte es, ¿quién es Raquel? O sea, a lo largo de tu trayecto como actriz, como docente, como pedagoga también, ¿qué, qué hace que tú puedas decir, listo, esta soy yo en el mundo de las artes escénicas? Bueno, creo que todo fue integrándose, ¿no? Que el camino sobre todo tuvo que ver con eso, con integrar las partes. Por un lado, en la formación específicamente, quizás de chica, mi mamá no me dejó hacer teatro a los 5 años, cuando yo quería hacer teatro. Y entonces empecé por la danza, como, bueno, y así hasta los 13 años que le dije a mi vieja, como decimos acá, yo voy a hacer teatro, voy a empezar teatro y arranqué. Y eso igualmente, esas dos líneas de la danza y del teatro estaban como por dos vías distintas, dos carriles distintos. Eh, y después también lo que era otro carril, digamos, era esa conciencia de cuánto quizás lo personal y mis vivencias nutrían también a la actriz que se iba formando, ¿no? Eh, y la verdad que siempre cuento en algún momento, ya ahora, no hace tanto, más grande, como madre de tres hijes, había algo con la maternidad, ¿no? Como si yo no hubiera tenido hijos, me hubiera ido mejor, hubiera podido hacer más cosas, ¿no? Todo el tiempo que yo tengo que dedicar a las tareas de cuidados, como si fuera algo que me quita. Y en un momento, como casi arriba del escenario, viniendo quizás de hacer todas esas tareas y llegando a hacer función, darme cuenta que era la materia prima con la que yo terminaba pudiendo componer y nutrir los trabajos que me tocaban hacer. Claro. Entonces ahí fue como, es que no sería la actriz que soy si no fuera la madre que soy, la hija que soy, la hermana, digamos que perdió un hermano, por ejemplo, haber tenido una pérdida muy grande. Entonces todo lo que en algún momento lo había tomado como un detrimento a la posibilidad de crecer como profesional, en un momento pude hacer ese clic. Me formé, cuando empecé a los 13 años, en la Asociación Argentina de Actores, con una profesora de teatro que era una señora grande, viejita, y yo era muy tímida, extremadamente, decía y me prendía fuego de vergüenza. Después a los 14 fui a la escuela de Raúl Serrano, con Elena Nesis, y ahí hice un salto, porque por lo menos era que cuando estaba en espacio escénico no tenía vergüenza, no tenía timidez y sentía que podía hacer cualquier cosa de ese otro lado. Mientras tanto estaba haciendo danza, Graham, o sea, había hecho clásico, después la técnica Graham, que la verdad que para ser una niña de 10, 11, 12, incluso adolescente, era una técnica bastante compleja, la de Martha Graham, con esa cosa que mezcló del contemporáneo con el yoga, bueno. Y en el teatro, después pasé por el Centro Cultural San Martín, y ya esto transitando la escuela secundaria, cuando llegué acá al final, digo, ¿y ahora qué hago? ¿Viste? La universidad, ¿dónde? ¿Qué? Si yo quiero ser actriz. Además, en ese momento estaba la EMAD, que era como la escuela pública para hacer la carrera como de actriz, y yo soy sorda de un oído desde los 3 años, por paperas, perdí la audición. Y en ese momento, con los 17 ahí terminando el colegio, me entero que para ingresar a la escuela de actuación te pedían una audiometría. Y yo dije, yo no voy a poder entrar, soy sorda. Entonces, ¡tum!, la descarté como así, ¿viste? Ni siquiera informándome, ni yendo a averiguar, ni a preguntar. Dije, no, yo no voy a entrar por sorda. Y entonces decidí formarme en forma privada. Y ahí arranqué con Laura Yussem, que es una directora que hoy es una mujer ya de más de 80 años, con mucha experiencia. Ella trabajó como directora en el Teatro San Martín durante muchos años dirigiendo. Y con ella hice una gran parte fundamental de la formación, con una línea que es la de la memoria sensorial, la memoria emotiva,
de alguna manera esa conciencia de cómo la vida va nutriendo un poco el arte vino de la mano de ella, ¿no? Porque era como más directo, era así, había ejercicios donde ella hablaba de que había que trabajar con esa, poniendo un fantasma, decía, por delante en alguna escena, proyectando algún vínculo que realmente nos despertara algo que viniera de las tripas, ¿no? Que solo con imaginarlo no alcanzaba para tocar como fondo y tomar conciencia de que, por ejemplo, ante el planteo, no sé, de una pérdida o alguien que se quiere ir de la casa, no es lo mismo despedir a, no sé, sí, a un amigo. Un amigo que un hijo en una determinada circunstancia. Igual en esa época no era madre, así que, por ejemplo, eso no sabía cómo era. Pero bueno, y después empecé a sentir, además yo venía leyendo mucho sobre antropología teatral. Leía los libros de Eugenio Barba y me resonaban un montón. Pero decía, ¿dónde se hace esto? Si no, a Dinamarca no llego. Y una vez me llegó una revistita cuando todavía no existían nada de lo tecnológico. Eran, no sé, 10 hojitas de papel en blanco y negro con la tapa Guillermo Angelelli. Y leo la nota y ahí me doy cuenta que hay alguien en Buenos Aires que da, digamos, la línea de trabajo y entrenamiento del Odín. Y lo rastreé, lo busqué. Y bueno, y ahí comencé a entrenar con Guille, que fue como esta cosa de empezar estas dos vías que digo que se empezaron como a unir, pero el entrenamiento con Guille era muy del cuerpo. Uh-huh. Entonces, y yo diría ahora, ¿no? Con el tiempo, que ese entrenamiento de todos los días, de lunes a viernes, 3 horas diarias, ¿no? Hacía que uno no pudiera poner barreras. No tenías tiempo de un día para el otro armarte, viste, del caparazón. Entonces lo que hacía el entrenamiento, si bien no había para nada desde Guillermo, que no nos bajaba la información de que estábamos trabajando con algo muy profundo, viste, esa cosa como una ilusión. Uh-huh. Vos creés que vas a hacer entrenamiento corporal y vocal y creés que vas a hacer puro cuerpo. Exacto. Y de golpe en el cuerpo están, digamos, los secretos y quizás incluso la inteligencia más poderosa que tenemos, que no es de acá, sino que está en otro lado. Pero en ese momento también, con 21 años, yo entrenaba, sí, casi inconscientemente, iba. Me di cuenta que lo que pasaba ahí era muy potente conmigo, con el grupo. Y me cambió también la relación con mi cuerpo, porque desde la danza era una cosa y esto empezó como eso, como el cuerpo a ser canal y como la memoria, esa memoria emotiva que quizás nos presentaba Laura desde un lugar más psicológico, uh-huh. Estaba la memoria celular donde si uno tenía que hacer un ejercicio donde había acciones de golpear, acariciar, atacar, defenderse, solo poner el cuerpo en esa circunstancia, sí. La memoria, digamos, yo digo celular, te traía mucha info, incluso información, podríamos decir, más arquetípica y del inconsciente colectivo, sí. Y no de la vida solo personal, ¿no? Sí, sí. De la que podemos acordarnos. Claro, es que me dejas pensando, porque claro, siento que la escuela, como la primera escuela que atravesaste fue más stanislavskiana, tomada por el método del Strandberg, que es como toda esta cuestión de... Siento que se dirige más como hacia el cine, que no está mal, uh-huh. Y como hacia la pieza, cosas más teatro íntimo de cierta manera, y luego te vas hacia la exploración del cuerpo al Odín. Y ahí aprovecho para hacer la pregunta de una vez antes de que se me vayan. Y es que, claro, en Rota hay una particularidad y es que tú estás quieta bastante tiempo, o sea, casi que es inmutable y que se nota que no es que no haya juego escénico y no sé qué más hacer y me quedo quieta, sino que es precisamente el cuerpo de la actriz a propósito, estando en una quietud corporal para empezar con el vínculo del espectador, porque cuando entramos a escena tú siempre estás quieta, hasta que ya luego empieza otro ritmo. Entonces, ahí hago la pregunta, ¿en qué momento ese entrenamiento de que me estás hablando con
con Guillermo, te empieza a dar esas herramientas para trabajar lo corporal, pero no desde lo corpóreo como tal, sino uniendo inconsciente Sí. con cuerpo. No sé. Bueno, lo de Guille se trabaja mucho con la idea de partituras, Ujú. ¿no? Y eso sí, en el entrenamiento lo que me dio es, porque uno en la partitura va decidiendo, montando y repitiendo, ¿no? Y entonces en la repetición tiene que estar vivo, Ujú. tiene que haber vida. Entonces el entrenamiento de Guillermo también lo que te da es un registro de qué material tiene la sustancia suficiente como para ser parte de la partitura y que después funcione una y otra vez en la repetición. Ujú. Entonces, desde ese lugar, si bien Rota no tiene un despliegue visual respecto a las acciones físicas, la partitura está, ¿no? Y Sí. digamos que también en el entrenamiento de Guille, por ejemplo, se trabajaba mucho como al 100%, al 75%, al 50%, al 25%, al 10%, al 5%, al 1%, ¿no? Entonces vos de golpe hacías una acción que se desplegaba al 100%, al 70%, anda, tin, tu. Súper. Y creo que Rota lo que hizo es que yo tenga que manejar una partitura que está quizás al 1%, pero al 1% no significa bajar la potencia, sino solo lo que se ve. Ujú. Entonces, en realidad adentro es como los orientales, por ejemplo, hablan, y en el entrenamiento se habla mucho de eso. En general, la sociedad occidental es el menor esfuerzo para el mayor resultado. Ya. Y desde el oriental es el mayor esfuerzo para el menor resultado. Entonces, digamos que Rota creo que es el mayor esfuerzo en el sentido del menor resultado por lo que se ve. Ujú. Entonces, yo cuando trabajo, o sea, tengo muy presente todo, tanto lo de Guille como lo de Laura, en el sentido de que esa partitura que yo fui armando a través de los ensayos, de la dirección de Mariano Stolkiner, que él fue, creo que, el que me fue llevando a ese lugar de reducir, reducir, reducir hasta que sea como a veces en el entrenamiento de Guille, que hay algo que llama la danza del viento, que se despliega por el espacio, y en un momento del entrenamiento hay que esconder la danza del viento en el centro. Ujú. Y no significa que pum, el corazón te sigue latiendo a pleno, o sea, que estás sudando. Y es como que, bueno, sigue sucediendo, ¿no? Es esa aparente quietud que, bueno, Rota, digo, Mariano me fue llevando a ese lugar y que la partitura se fue componiendo con lo que el texto me despertaba de mi propia biografía, de mi ideología, de mi recuerdo, de mis memorias, de lo que yo puedo empatizar con cosas que no viví, Sí. que también eso es como un músculo que los actores entrenamos, ¿no? Casi como si fuéramos mediums. Yo lo llamo como tenemos cajitas de herramientas donde esto que me pasó lo guardo aquí y sé que en algún momento va a Claro, funcionar. eso, o sea, respecto a las propias experiencias, Sí. pero digo, también como una capacidad mediúmnica, digo, de poder, como, esto no lo viví, pero no sabes cómo, bueno, ahí, sí, hay un entrenamiento que es un músculo, que es este lugar que te digo misterioso, de poder empatizar, o con ese bagaje que vos decís, poder decir, bueno, a mí me parece que esta experiencia que yo no la viví tiene un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Y se produce, bueno, algo que es la ficción, ¿no? Ujú. Porque yo no soy la madre de un femicida, Exacto. pero sin embargo se logra esa verosimilitud, porque también hay una decisión de la actriz de estar ahí en carne viva, de dando digo, los condimentos que yo he sido muy histriónica también. Por eso Mariano trabajó mucho conmigo, porque yo venía de obras como Mujeres en el baño, Mujeres en el aire, con tacos, con uñas postizas, con pelo planchado, con maquillaje, con pestañas.
así todo siempre yo para actuar necesitaba meterle algo que a mí me movilizara, digo, no me podía quedar solo como en la capa de afuera, ¿no? Pero acá los primeros ensayos yo me fui así, me imagino una madre toda, y que, viste, porque acá hay un músico que se llama Rodrigo, que hacía cuarteto, que falleció en un accidente, en una gira, y la madre, todo el mundo la criticó mucho cuando ella fue a llorarlo, viste, estaba toda producida, llorando a su hijo, cantando esas canciones que eran, viste, de cumbia, todas cha, 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 cha. Y todo el mundo la criticaba, ay, ¿cómo se murió tu hijo? Y vas toda así, ¿no? Entonces había algo que a mí me había quedado de ella. Y fui primero por ese lado. Y claro, y música y cosas, y Mariano me fue ya, despojando, y se lo agradezco porque me llevó a un lugar que fue un desafío enorme, que cada vez que estoy por salir a escena, o sea, el lugar de disponibilidad que yo tengo que tener es enorme, y disfruto un montón, pero es un desafío. Yo me di cuenta con esta obra, un día dije, actuar es un deporte de riesgo. Sí. O sea, es como, viste, bueno, me subo y me tiro, viste, con el parapente y el público está viendo como yo voy bajando a ver si llego, se me enreda todo el coso. Claro, a mí me parece muy interesante lo que, o sea, como la transformación, porque obviamente no vi las obras que mencionas, pero sí miré videos de cómo cambia, es increíble, o sea, porque son otras energías. Y no sé, y te hago la pregunta sobre la mirada, porque claro, tú me dices lo del entrenamiento, 70 y que va bajando, pero está allí, y aparte que no es solamente quietud, o sea, hay una contención, pero la mirada en particular, o sea, tú estás mirando siempre a un punto fijo y pasarán ponerle unos 3 minutos mientras la gente se acomoda y luego se rompe, pero igual la mirada siempre, aparte que tienes una mirada súper expresiva. Y en la antropología teatral también se habla sobre la mirada del actor, cómo puede comunicar. Entonces, en este caso, quiero saber allí cómo fue. Claro, es cierto que sí, en Rota especialmente hay algo muy fuerte con la mirada por esto, porque el cuerpo está como en ese lugar medio detenido, cuando hace algún gesto es uno, y es clarísimo y es ese y no hay otro. Y además la comunicación, algo que en el proceso de ensayos era difícil porque yo ensayaba con Mariano y con Eleonora Di Velo, pero yo tenía que imaginar que me estaba comunicando, bueno, con suerte con la platea llena. Y entonces ese feedback a veces era... bueno, no, lo estaba creando y no era real, a veces usaba así a Mariano o a Eleonora, pero bueno, cuando llegó el momento de que estuvo el público, cada persona, digo, yo hago un trabajo desde que el público está ingresando a la sala, yo ya estoy ahí. Durante el proceso de ensayo trabajamos, bueno, ¿cuál es el interlocutor? ¿A quién le habla esta mujer? Y terminamos como definiendo casi durante todo el proceso de ensayo que ella está en la puerta de su casa enfrentando a los vecinos que le están diciendo de todo y la quieren afuera del barrio, con todo, mira, yo te lo cuento y me conmueve siempre, porque bueno, también he sido como madre, vos me preguntabas quién es Raquel, como madre he tenido cuestiones de ser juzgada, de ser etiquetada, entonces bueno, por ejemplo, en un ensayo me pasó que de golpe hice un clic con el primer texto que digo, cuando miro al público es, se piensan que estoy loca. Y dije eso y me puse a llorar en un ensayo. Claro, y de golpe, sin quererlo, hice, claro, un cruce con toda una cuestión que yo tuve personal de esa madre, viste, que había que decirle, no, haces todo mal
aunque me ocupo casi del 100% de todo de mis 3 hijos, tenía que ir a decir, perdón, no estoy loca. Y claro, entonces, bueno, me vino ese recuerdo de golpe, pero fue nutritivo, o sea, fue como, viste, cuando calza una ficha y decís, yo estoy acá frente a esta gente mostrando, contando, diciendo que en realidad no estoy loca. Bueno, en el caso del personaje está en duelo, ¿no? Su hijo es un femicida, pero además después de matar a su novia se suicida, o sea que ella está en un proceso de pérdida. Para mí la obra también en un momento yo me di cuenta que era perfectamente las etapas del duelo, porque también tengo la experiencia personal de una pérdida muy cercana, y al principio estás en un estado casi de locura. No entendés nada, sobre todo cuando es una muerte inesperada, en shock, en estado de shock, ¿no? Después viene la gran tristeza, después viene un proceso de aceptación, claro. Y después viene ese renacer del dolor y poder seguir adelante, que un poco también la obra nos hace transitar como todas esas etapas del duelo. Pero bueno, respecto a la mirada, era esa comunicación con este público que me juzga, ¿no? Que viene a hacerme responsable de todo lo que mi hijo hizo, ¿no? Y entonces empezar como a aclarar también, como madre lo digo, culturalmente a las madres se deposita toda la responsabilidad, como yo digo medio irónicamente. Si las cosas salen bien, ¡ay, qué suerte! Y si sale mal, la culpa es de la madre, ¿no? Y a mí me gusta mucho la obra, no solo por lo que me hace crecer profesionalmente y como persona, sino porque creo que viene a darle una vuelta de tuerca a la cuestión de la violencia de género, que es la parte como más incómoda, y que es que la obra, estamos escuchando una mujer que ama a un monstruo, como dice el texto, ¿no? Claro. Y poder comprender eso y de golpe como espectadores, como dije en una nota, encontrarnos acunando al femicida, amamantando al femicida, ¿no? Acariciando al femicida. Y golpe, o sea, a ver, el femicida es un hijo del patriarcado, es un hijo de nuestra cultura. Entonces, bueno, creo que en ese sentido la obra, estoy muy contenta de que la gente la pudo recibir, porque, a ver, no es solo el tema, sino cómo está contada. Creo que Mariano en ese sentido supo hacer de Rota un espectáculo, un show, una partitura casi musical entre el texto, la luz, la música, la actuación, que entonces el espectador tiene esa cosa de, por un lado me quiero ir porque no quiero saber más de todo este dolor, pero por otro lado la estructura de la obra, el ritmo de la obra hace que no quieras irte. Cuando, como digo, nos está enfrentando con otra parte de la historia, que desde ya siempre primero hay que atender a la víctima, y socialmente estamos en ese laburo y en ese intento de hacer lo mejor para acompañar a las víctimas. He sido víctima de violencia, estuve acompañada con mucha gente desde ese lugar. Por eso también fue un desafío poder estar del otro lado, llegar a estar del otro lado, porque los primeros ensayos Mariano me decía, bueno, deja de opinar, ¿no? Era como, bueno, te actuó la madre del femicida, pero yo pienso que no. Claro, tipo, eso te iba a decir, a preguntar como, ¿cuál fue la primera impresión que tuviste al leer el texto? Y está bien, yo sabía de qué se trataba porque Natalia Villamil escribió para Mariano y para mí. Ok. Nos reunimos los tres y decidimos que se iba a tratar de la madre de un femicida, pero ella cuando se retiró a escribir estuvo 2 meses escribiendo y le sumó el suicidio, ¿no? Y cuando me mandó un mensaje me dijo, te mandé la obra, se llama Rota, ya el nombre, pum, y cuando la leí me conmovió y me erizó los pelos, porque de verdad logra esto que te digo, o sea, conmover, y digo, hasta que mientras pude ser público, porque después ahora estoy del otro lado y no sé bien lo que pasa, pero
ese lugar de querer abrazar a esta mujer, que muchos espectadores se van y me dicen, ay, quería subir al escenario y abrazarte. Es muy duro, es muy duro. Ahora en Argentina, en Buenos Aires, se terminó el juicio y la condena de los rugbyers que mataron a Fernando. Y Natalia Villamil, cuando esto sucedió, fue antes de que ella arranque a escribir, y ella me decía, ¿sabes qué? Pienso mucho en las madres de los rugbyers. Wow. Mirá qué sincronía, y además justo que reestrenamos, fue el día después de la condena a los rugbyers. La justicia actuó perfectamente, quiero decir, pero es duro, y la obra nos lleva a este lugar, es decir, y esa familia, la familia del otro lado, que también son víctimas no solo del crimen que cometieron sus hijos, en el sentido de que es una bomba en la familia, o sea, tenés un hijo asesino. Bueno, esas madres que tienen un dolor que es el de la obra, ¿no? Sí. Ahora, si podemos como sociedad, después de obviamente empatizar y luchar porque se haga justicia, obviamente, ¿no? Cuando empezamos a mirar para el otro lado y vemos que encima podemos llegar con un análisis fino, ¿no? Que cuesta, incomoda decir, incluso los rugbyers son víctimas de este patriarcado, del modelo de masculinidad. Así que, loco, hagámonos cargo, porque, digamos, ahora ellos van a cumplir condena, pero es muy fácil señalar y no revisar y no... Digo, acá tenemos la educación sexual integral en los colegios, que es una ley que en algunos colegios se aplica más y en otros menos. Por el momento se le había dado mucho, bueno, al cuidado del cuerpo. Yo tengo, ya dije, mi hija desde el jardincito que tiene ESI, me pareció espectacular, porque empieza a despertar desde muy chico esa conciencia del cuidado, del respeto, por el tema del bullying, por la violencia de género. Por ejemplo, en la primaria contaban cuentos donde revertían en los roles, ¿no? Y entonces era la princesa la que lo mandaba al príncipe a lavar los platos, ¿no? Cosas así. Pero lo que está faltando ya urgente es trabajar sobre las masculinidades. Sí. Que los chicos vuelvan a bailar, por ejemplo. Que los varones en el secundario tengan danza clásica, ¿viste? ¿Qué sé yo? Te digo cuál. Claro. Pero me refiero, yo por ejemplo tengo 2 hijos varones, y la danza, por ejemplo, fue algo que esta sociedad lo fue escondiendo. Claro. Lo fue privando de danzar. Mi hijo, el mayor, era un chiquito que bailaba feliz de la vida. Y fue dejando de bailar. Y cuando te tira un pasito, viste, es un minuto, un segundo, ¿no? Como, ay. Entonces digo, bueno, lo dije con la danza porque creo que igual yo soy danza terapeuta también. Y creo que podríamos sanar de tantas otras maneras que hemos dejado... al margen. Y bueno, cantar, bailar, actuar, tendría que ser algo al alcance de la mano de todos, porque nos sana. Así que eso, bueno, Rota creo que es en ese sentido también transformadora. Y bueno, ¿qué más decir? Ahorita que me dijiste que estabas en el reestreno y bueno, que están con todos estos procesos de gira, ¿en algún momento han pensado en la idea de hacer funciones en centros de reclusión? Mira, justo ayer en la radio, que fue una nota, me lo preguntaron. Yo sería feliz, a mí me encantaría. Lo tengo que trasladar al equipo. Para mí sería algo muy interesante, muy importante. Incluso vino una vez un espectador, un chico, que me propuso y quedamos en contacto, así que tengo que abrir ese lugar. Me parece que sería interesante. Muy interesante. ¿Sabés qué me pasó? Cuando salimos por primera vez del extranjero a hacer funciones, las primeras que hicimos afuera fue acá dentro de Argentina, en Santa Fe, en el Festival de Rafaela.
la primera noche que me acuesto en el hotel, al otro día tenía función, sueño que voy a la cárcel a visitar un femicida. No. El nivel de producción de ese sueño, porque, bueno, nada, fue una cosa de locos. Así que mi inconsciente estaba full, trabajando conmigo. Así que sí, sería interesante poder hacer alguna cosa así. Bueno, cuento de paso que estuvimos en Santa Fe, en Rafaela, en un festival que nos pasó de la sala del extranjero de 63 localidades a una sala con 500 localidades, donde, bueno, tuvimos que acudir al micrófono y era todo un vértigo. Bueno, ¿será que vamos a poder mantener la intimidad que genera la obra? Y bueno, y sucedió. Después fuimos a Miami, al Festival de Teatro Hispano allá, y también nos encontramos con que pasaba, ¿no? Con que sucedía. Algunas personas quizás en Miami, digamos, como espectáculo, venía a romper con todo lo que estaban acostumbrados a ver, pero así todo, bueno, muy agradecidas y agradecidos. Y ahora nos vamos a España, así que allá vamos a hacer funciones en Madrid, en Valencia y en Mallorca. Y después nos vamos en octubre a Bogotá. Súper. Y estamos ahí con unos contactos para ver si hacemos funciones en Medellín, en Cali, y bueno. Súper. Y yo tengo que ver cómo hago con mis hijos. Esta madre, ¿ves por qué por qué me juzgan? Porque soy actriz. Ay, bueno, y como para ir cerrando, me gustaría que en tres, como, bueno, una gran moraleja, o bueno, moraleja es como muy moralista, como que a qué reflexión te queda a ti como actriz, no como madre, no como mujer, sino como actriz, aunque igual eso lo atraviesa, el estar en este proceso de la obra, como de transitarla, como... Yo estuve leyendo bastante a Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano. Tiene un libro que se llama La muerte de los rituales. Y él justamente habla de cómo hemos perdido los rituales. Y creo que el teatro nos tracciona nuevamente a ese espíritu del ritual, que los rituales lo que tienen es que son repetitivos. No es un día una cosa, un día otra, improviso, cambio, no. El ritual de una vela, un saumerio determinada, y eso que yo, como cuento, soy atea de cuarta generación de ateos socialistas acá en Argentina, pero algo ancestral, como hablamos hace un rato, de la memoria, de volver al ritual. Y el ritual es transformador, y el ritual nos lleva a un darse cuenta, a un insight, y yo estoy muy feliz con Rota de transitar cada función como si fuera la primera vez y de hacer de ese ritual algo transformador para mí y para cada espectador y cada espectadora que entra y sale del teatro transformado, ¿no? Transformada. Entonces, en realidad lo que agradezco de estar haciendo lo que hago en este momento es que me conecta con algo muy, muy profundo, y que pude sentir más allá, obviamente, de ese lugar de desear, bueno, ser exitosa con mi profesión, poder llegar a trabajar y poder mantener a mi familia con mi trabajo y todo lo que significa para Raquel en esa parte del ego sano, ¿no? Hay un lugar que yo lo agradezco un montón, es poder encontrar mi profesión como una cosa transformadora a nivel cósmico. Yo decía, tenía unos compañeros que antes de salir a escena les decía, vamos a actuar con conciencia cósmica, y se me cagaban de risa, pero es eso. Y en 3 palabras, las que se te vengan a la cabeza, ¿qué representa Rota ahora sí para todo lo que es Raquel? ¿En 3 palabras? Sí. Superación, transformación, celebración.
Listo. Bueno, ya, yo creo que es suficiente también. Gracias. No, te agradezco mucho.